Es probable que yo compartí con ustedes algunas estadísticas la vez pasada que estuve con ustedes, pero para que ustedes tengan una idea del desafío que nosotros estamos enfrentando como Iglesia Adventista Mundial. El mundo está creciendo a un índice de aproximadamente 76 millones al año. En otras palabras, con todos los bebés, los niños que nacen año tras año, la población mundial, restando los que mueren, los desaparecidos, está creciendo en crecimiento neto. ¿Cuánto dije? ¿Cuántos millones? 76 millones. La Iglesia Adventista en los últimos 5 años ha estado bautizando un promedio de 1 millón de personas al año. Pero el mundo está creciendo 76 millones. ¿Comprenden? Ahora, lo que estoy mencionando es bautismos. Si nosotros restamos los que se borran de la iglesia, los que son desaparecidos, los que mueren, la iglesia está creciendo apenas a un promedio de 400,000 personas al año. Y el mundo está creciendo a 76 millones. Entonces lo que está ocurriendo es que por asuntos económicos cada vez tenemos más iglesias, más miembros de iglesia y el mismo número de pastores o menos pastores. ¿Comprenden? Entonces por esa razón es necesario que ustedes como miembros de iglesia unan sus fuerzas, sus talentos a los de los pastores para que el mensaje de los 3 ángeles pueda predicarse por todo el mundo. Así que en esta tarde quiero felicitarles porque ustedes están cumpliendo una certificación de liderazgo y crecimiento de iglesia. El crecimiento de iglesia se puede dividir de muchas formas, pero tenemos que considerar, y vamos a pedirle ahora a nuestro querido secretario que anote 2 palabras: crecimiento de expansión y crecimiento de extensión. Entonces, en la gran comisión de ir por todo el mundo, eso implica extensión, pero también Jesús dijo que había que crecer primero en Jerusalén, Judea, y después irse en forma concéntrica. Entonces, lo que debemos hacer nosotros en el crecimiento de la iglesia, lo que debemos hacer es que la iglesia local donde ustedes están sirviendo se llene y se sature. Y eso va a crear, eso es que se llama crecimiento de expansión. Y una vez que la iglesia está saturada, hay que poner bancas o sillas en el pasillo. Entonces eso va a crear la necesidad de crecimiento de extensión en otros lugares. Entonces ustedes van a querer seguir plantando iglesias, pero ustedes quieren plantar iglesias que crezcan. Y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. ¿Cuál es la clave para el crecimiento de la iglesia? Para hablar de crecimiento de iglesia, hoy hay mucha literatura que en vez de hablar de crecimiento de iglesia, lo que habla la literatura es de la salud de la iglesia, porque la iglesia es como un cuerpo. Y un cuerpo saludable, bien nutrido, ¿cuál va a ser el resultado? Crecimiento. ¿Comprenden? Pero las iglesias, al igual que los cuerpos humanos, sufrimos de enfermedades. Y hay toda un área, muchas gracias, hay toda un área en crecimiento de iglesia que se llama patología eclesiástica. La palabra patología no viene de pata, aunque parece, ¿no es cierto? Patología son asuntos patogénicos, son enfermedades, son virus, son bacterias. Y hay una gran cantidad de bacterias que afectan al crecimiento de la iglesia. Y algunas de esas bacterias tienen que ver falta de ocupación eclesiástica en la iglesia. Hay mucho desempleo eclesiástico en la iglesia. Entonces, fíjense, yo les voy a hacer una pregunta. Cuando viene la comisión de nombramientos, cada año viene la comisión de nombramientos,
¿Para qué promedio de personas hay nombramientos oficiales? De diáconos, diaconisas, ancianos, directores de escuelas. ¿Para qué porcentaje? En la experiencia de ustedes, ¿cuánto sería? ¿10%? ¿20%? Supongamos, siendo generosos, para el 20%. ¿Qué ocurre con el 80%? ¿Comprenden? Ellos se sienten que han sido marginalizados, que han sido ignorados, y muchas veces se tornan en críticos, bacteria. ¿Comprenden? Como los han ignorado ellos, la comisión de nombramiento no es que los ignoró, porque la comisión de nombramientos no tiene en mente todos los nombres, y es que es imposible nombrar a todos los nombres de las personas. Por esa razón, el crear estructuras de participación como grupos pequeños y otras nuevas iglesias, al plantar una nueva iglesia, ¿qué va a ocurrir? Va a haber nuevamente más empleo para otro porcentaje de miembros de la iglesia. ¿Comprenden? Que plantar iglesias es una forma muy buena de crecimiento de iglesia. Pero es más que plantar. Y este año, el enfoque ha sido en cómo hacerlas crecer. Y eso tiene que ver con liderazgo y crecimiento. Entonces, una persona, un cuerpo humano, para que pueda crecer bien, necesita buena nutrición. En otras palabras, la iglesia necesita buena predicación. Y si usted es líder de iglesia, va a ser importante que usted aprenda a compartir el evangelio en una forma efectiva. Usted predica un sábado por la mañana y pone a la gente a dormir, entonces ¿qué va a ocurrir? La gente no va a regresar. Yo viajo mucho y estaba volando hacia Perú hace algunos años, y estaba sentado a la par mía un hombre americano rubio, blanco, de ojos verdes, que consiguió su esposa en la internet, online, en el altiplano allá en Perú, en las montañas allá del altiplano. Ya había ido a la embajada americana, le había arreglado los papeles, le había sacado la residencia, ya se había casado con ella, y ahora iba todo contento, iba muy contento para traerla a los Estados Unidos. Y entonces veníamos sentados y yo le pregunté: ¿y usted qué hace? Le pregunté a él: ¿cuál es su profesión? Y él me dijo: yo pongo a la gente a dormir. Y yo le dije: usted es anestesiólogo. ¿Se dice anestesiólogo o anestesista? Usted es anestesiólogo, ¿verdad? Sí, me dice, yo soy anestesiólogo. Y entonces él me preguntó de regreso: ¿y usted qué hace? Me dice. Y yo le dije: yo también pongo a la gente a dormir. Y me dice: ¿usted es anestesiólogo? No, le dije, soy predicador. Así que usted quiere que su iglesia crezca, la iglesita que usted ha plantado, que usted está dirigiendo, y los hermanos no son nutridos suculentamente el sábado por la mañana, es muy probable que esa iglesia desnutrida no vaya a crecer mucho. ¿Comprenden? Entonces, un sermón bien nutrido es un sermón cristocéntrico. Pero hay personas que creen que para predicar lo que hay que hacer es gritar y patalear y darle de puñetazos al púlpito. Y hay predicadores que predican con mucho voltaje y producen poca luz. Es mejor producir poca luz o buena luz, contenido, sin necesidad de hacer mucho aspaviento. Pero depende con quién está usted hablando. Así que yo estuve enseñando una clase de plantación de iglesias en Puerto Rico hace como 10 años. Y entonces resulta que los alumnos que eran pastores me dijeron: bueno, mire, pastor, fíjese que hace como 25 años, en otras palabras, eso fue hace unos 35 años, había un presidente en una de las asociaciones que tenía la visión de plantar iglesias, y plantó docenas y docenas y docenas de iglesias, 15, 20, 30 miembros, 15, 20, 30 miembros, por todo lado, por todo Puerto Rico. Ahora yo llego 25 años después, y esas iglesias tienen 15, 20, 30 miembros. 15, 20, 30 miembros. ¿Qué pasó con esa plantación de iglesia? No progresó. Porque una iglesia que en 10 años no se duplica o se triplica,
en realidad no tiene buen liderazgo o fue plantada en un lugar incorrecto. Por ejemplo, eso pudiera ocurrir en los Estados Unidos. Si usted va a plantar una iglesia que habla en coreano, porque en los Estados Unidos tenemos de todas las naciones. Hay iglesias chinas, hay iglesias coreanas, alemanas, hay rusas, hay filipinas, hay brasileñas, todo tipo de iglesia. Pero usted va a plantar una iglesia coreana, usted tiene que plantarla donde hay coreanos. Si usted va a pescar corvina, usted tiene que ir a un lugar donde hay corvina, ¿comprenden? Así que eso es lógico. Entonces puede ser que la iglesia se haya plantado en un lugar que no ha sido apropiado. Si que ustedes han plantado iglesias, ahora son líderes de iglesia, ustedes tienen que operar como operan los doctores. Los doctores. Entonces los doctores enfrentan los problemas patológicos de la iglesia o del ser humano en forma científica. Ellos le llaman técnicamente, usando lo que se llama el método inductivo. Y el padre del método inductivo era un hombre inglés que se llamaba en español Francisco Tocino, que en realidad el nombre de él era Francis Bacon. Ahora, ¿se han escuchado de Francis Bacon, no es cierto? Francis Bacon, él notó que en aquella época, cuando una persona estaba enferma, el doctor prescribía de acuerdo a su criterio personal, en otras palabras, deductivamente. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una computadora que Dios nos dio en la cabeza, pero esa computadora funciona de acuerdo a lo que usted le ha metido a esa computadora. ¿Comprende? Lo que aprendió cuando usted era niño, lo que aprendió en la escuela, en el secundario, o la tradición, o la cultura. Nosotros actuamos y aprendemos basado en lo que tenemos en nuestra computadora, e inmediatamente creamos conocimiento. Es instantáneo. ¿Comprenden? Entonces, lo que ocurre es que cuando hay un problema en la iglesia y la iglesia no está creciendo, la computadora nuestra inmediatamente prescribe un curso de acción, pero está basado únicamente en el conocimiento limitado del hermano o el conocimiento limitado mío. Y Francis Bacon dijo: no, antes de prescribir es necesario diagnosticar. ¿Comprenden? Antes de prescribir una solución, usted necesita saber cuáles son las causas. Ahora, déjenme darles un ejemplo. Supongamos que los jóvenes no están viniendo a la iglesia. Supongamos. ¿Quién me puede decir a mí, a ciencia cierta, por qué razón los jóvenes no están viniendo a la iglesia? ¿Quiénes? A ver, ayúdenme. ¿Quiénes? Los mismos jóvenes. ¿Cuáles jóvenes? ¿Los que están viniendo? No, los que no están viniendo. ¿Comprenden? Entonces usted, si quiere proveer un plan de acción efectivo, usted tiene que tener una reunión con esos jóvenes o llamarlos por teléfono. Quizá ya ellos no quieren saber nada de la iglesia, pero usted le dice: bueno, mire, mi nombre es fulano de tal, yo soy miembro de la iglesia tal, usted era miembro de esa iglesia hace algunos años y nos da mucha pena que usted ya no volvió a la iglesia, pero nosotros quisiéramos saber cuáles son las razones, cuáles son los factores por los cuales usted dejó de venir a la iglesia, para solucionar y eliminar ese factor. Y supongamos, es que el factor por el cual yo no fui es el pastor Norton, así que hay que eliminar al pastor Norton. ¿Habría que hacer eso? No, habría que ver qué es lo que hizo el pastor Norton para que esa persona no venga más a la iglesia. Entonces tratar de proveer un plan de acción basado en un estudio, un diagnóstico preciso. ¿Está bien? Ahora, supongamos lo que hacen. Yo tengo muchos alumnos jóvenes en el seminario
que van a la iglesia y los jóvenes no están yendo a la iglesia. ¿Y sabe lo que hacen? Lo primero que hacen para prescribir, lo hacen deductivamente, cambian la música. Y ponen tambores y eso, en vez de solucionar el problema, más bien lo que hace es empeorarlo. ¿Comprenden? Ahora, la Biblia menciona algunas ideas excelentes relacionadas a la forma como crecen las iglesias. Y yo quisiera que ustedes abran en sus Biblias Hechos el capítulo 2. Hechos el capítulo 2 nos da varias ideas para el crecimiento de la iglesia. Hechos el capítulo 2. Y ustedes recordarán que Hechos es un libro muy importante. Hechos escrito por Lucas, que era un gran investigador. Empieza en el capítulo 1 con la ascensión de Jesús, y Jesús les había dicho que debían quedarse en Jerusalén hasta la recepción del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 de Hechos dice que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos como con lengüetas de fuego. ¿Y qué ocurrió? La gente empezó a bautizarse. Pedro predicó un sermón. El sermón que empezó a predicar Pedro cuando recibió el Espíritu Santo, porque la gente decía: ¿qué pasa? Esta gente andan ebrios, andan borrachos. ¿Por qué está ocurriendo? Hablan otras cosas y nosotros les entendemos en otros idiomas. Entonces Pedro les dijo: no es que están ebrios, es el poder de Dios. Y predicó y predicó y predicó. Y cuando terminó su sermón, fíjense en el capítulo 2, versículo 40 desde el 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciéndoles: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como ¿cuántas personas? Como 3,000 personas, como resultado de un sermón. Pero no era cualquier tipo de sermón. ¿Cuál fue la diferencia de este sermón? Porque Pedro había predicado con anterioridad. ¿Cuál fue la diferencia? Que tenía el poder del Espíritu Santo. ¿Comprenden? Así que, mis queridos hermanos, ¿ustedes quieren que sus iglesias crezcan? El ingrediente número 1 para que la iglesia crezca es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que finalmente convence a las almas de pecado, de justicia y de juicio? ¿Es mi elocuencia? ¿Mi conocimiento de la Biblia? ¿Qué es? ¿Mi apariencia? ¿Qué es? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Sin embargo, para recibir el Espíritu Santo habían unas características. Ellos estaban unánimes. Ellos oraban. Y son algunas de las características que vamos a ver. Noten lo que dice el siguiente versículo. El siguiente versículo, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacían? Varias cosas. Dice que perseveraban en la doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Tenían el conocimiento de la verdad, mis hermanos. Y si usted quiere predicar la verdad, es necesario que usted conozca la verdad. Es necesario que usted conozca. Ahora, ¿cuánto de la verdad? No necesariamente tiene que ser toda la verdad. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es fuente inagotable de riqueza espiritual, y entre más estudia uno la Biblia, más cuenta se da que no sabe nada. Así me ha pasado a mí por años. Así que yo no me jacto que yo sé todas las escrituras, pero es necesario que nosotros prediquemos. Muy importante. ¿Recuerda alguno de ustedes al endemoniado gadareno? ¿Hay alguno de ustedes que se acuerda?
Yo no, porque yo no había nacido, pero me da gusto que algunos de ustedes se acuerdan del endemoniado gadareno. Bueno, ¿qué pasó? El endemoniado gadareno tenía un montón de demonios adentro, ¿no es cierto? ¿Como cuántos demonios? Como 3,000, dice alguno. ¿Cuántos? 2,000. ¿Quién dijo 2,000? ¿Por qué 2,000? Porque se metieron en 2,000 puercos, cerdos, ¿no es cierto? Ahora, si a un hombre se le habían metido 2,000 demonios, porque salieron y se le metieron en 2,000, puede ser que a alguno de esos cerdos se le había metido más de un demonio. Así que probablemente este endemoniado tenía más de 2,000 demonios y Jesús se los sacó a los demonios y se metió en los puercos, y los puercos fueron y se despeñaron y murieron. Una gran pérdida. Yo vivía en Costa Rica, yo soy de Costa Rica, a la par en la selva, y sembraban mucho plátano, mucho, ¿cómo le dicen acá? Banano, sembraban mucho banano. Él sembraba banano y engordaba a los cerdos con banano. Y a mí el banano me encanta, pero como yo lucho con el peso, yo trato de no comer banano. Porque si el puerco engorda con banano, dije yo, pues yo es probable también, y por aquello no correr ningún riesgo, porque yo miro la comida y engordo, solo con verla engordo. Es una lucha que nosotros tenemos. Pero hay algunas frutas que son buenas para bajar de peso. En mi país dicen una manzana y un mango, lo mejor para bajar de peso. Una manzana de terreno y un mango de pico 8 horas al día. Pruébelo y verá. Pruébelo, 8 horas al día, va a ser fabuloso para bajar de peso. Entonces, este hombre engordaba los cerdos al punto que los cerdos llegaban a crecer, a engordar hasta 500 libras. ¿Saben lo que es eso? Aquí usan libras o kilos. Ahora, fíjese, si usted multiplica 500 libras por 2,000 cerdos, ¿cuántas libras de tocino le da? A ver, es que saben de matemática. A ver, ¿cuánto es? 2,000 por 500. 2,000 por 500. A ver, súmalo. ¿Cuánto da? 1,000,000. ¿Quién dijo 1,000,000? 1,000,000. El hermano es bueno para la matemática. 1,000,000 de libras de tocino. ¿Sabe lo que es eso? Era un platal. Pero para Jesús, un alma vale más que 1,000,000 de libras de tocino. ¿Cuánto vale para ti? Y es que eso es parte del crecimiento de la iglesia. Ahora, ¿a cuánto está la libra de tocino por acá? A ver, alguna persona que sepa, porque tienen tocino. Más o menos. Los que no comen, uno se da. Venden en rodajas en... ¿Cuánto? ¿$1? No, yo es más que $1. 4,000 la libra. Ahora fíjese, usted multiplica 1,000,000 de libras de tocino por 4,000 pesos la libra, que yo sé que es probablemente más. ¿Cuánto le va a dar eso? Va a dar 4,000 millones de pesos, son pesos acá, ¿no es cierto? Pero para Jesús un alma vale más que 4,000 millones de pesos. ¿Comprende? ¿Cuánto vale para ti? Ahora, lo más lindo de la historia no es la historia del tocino, porque ¿sabe cuál es lo más lindo? Que este hombre que le habían sacado los demonios ahora quería pertenecer a los 12, por así decir, a la selección nacional cristiana. Es un privilegio, ¿no es cierto? Poder jugar como James con la selección nacional y estar representada sería un privilegio muy grande. Y él quería pertenecer a los 12. ¿Y qué le dijo Jesús? No. Lo envió a predicar. Este hombre nunca había recibido un estudio bíblico, ningún certificado de plantación de iglesias, ni de predicación. Nunca recibió una instrucción, y ahora el Señor lo envió a predicar.
¿Qué les parece a ustedes, hermanos? Pero el sermón era bien sencillo. Tenía que predicar de las 2300 tardes y mañana, 1260. ¿De qué? ¿Cuál era el sermón? Ve y diles cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Y eso es la clave del crecimiento de esta nueva iglesia que ustedes han plantado, mis hermanos. Una vida transparente. Para predicar muchas veces no hay necesidad ni de abrir la boca. Es más, hay un refrán que dice: predica, y si fuese necesario, usa palabras. Sí. Yo tenía, por ejemplo, en las últimas iglesias que yo fui pastor, tenía una hermana, Josefina Escobar. Esa hermana no hablaba muy bien, pero era la que más bautizaba. Bautizaba 10, 12, 15 personas todos los años. No les daba estudios bíblicos, solamente les predicaba con el ejemplo. Iba donde la vecina, doña María, se enfermaba, le pasaba sopitas, le limpiaba la casa, la llevaba donde el doctor. Solamente le predicaba con acciones, no con palabras. Y cuando venía el evangelista una vez al año a la iglesia a dar evangelismo, la invitaba a doña María: va a venir un predicador a mi iglesia y quisiera invitarla. Y doña María iba a la iglesia y el Espíritu Santo tocaba el corazón de doña María y ella se bautizaba. Y después se le bautizaba otra persona y otra persona y otra persona. Y así es como funciona el crecimiento de expansión. Y una vez que ya esa iglesia está saturada, ya puedes plantar otra. Pero nota lo que dice el texto, el versículo 42. Dice que crecían, perseveraban en la doctrina, en la comunión los unos con los otros. Había entre ellos unidad, y partiendo el pan, y también oraban juntos. El poder de la oración. Estas son ideas, mis queridos hermanos y hermanas. Si vosotros queréis que esas iglesias que habéis plantado crezcan, es necesario implementar estos principios. Vamos a saltar al versículo 46 y después regresaremos al 43. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde partían el pan? En el templo y en las casas. Hay gente que cree que aquí se estaba refiriendo al servicio de comunión, pero no. Se estaba refiriendo a sociabilizar. Refrigerio, exactamente. Mis hermanos, se llega más fácil al corazón de la gente por el vientre que por la cabeza. Garantizado. Es más, pruébelo usted. ¿Cuántos hay casados acá? ¿Cuántos hay? Usted mira, va a su casa y usted ve que su esposa está seria, enojada, como gato en canoa. ¿Han visto ustedes un gato en canoa? Y usted ve, aquí la cosa no anda buena. Llévela a comer a un restaurante y pregúntele: dime, mi amor, ¿qué es lo que a ti te gustaría que yo hiciera para que se solucione el problema en el hogar? ¿Comprende? Sí, pero hay mujeres, hay hombres que lo que quieren es doblegar a la mujer, y aquí truenan, como dicen en México, aquí truenan mis chicharrones, dicen así, personas que son, que quieren dominar o imponer su criterio sobre los hijos y sobre inclusive en la iglesia. En la iglesia a veces hay un caudillo que quiere imponer su criterio, y ese caudillo piensa que él es el único que sabe la doctrina o el mensaje inadulterado de la iglesia y lo quiere imponer. Pero nosotros como iglesia ya el mensaje lo tenemos cristalizado. Nosotros tenemos 28 creencias fundamentales, ¿cierto o no? Y esas son, no hay que añadirle más y no hay que quitarle más.
Pero hay personas que le añaden y que le quitan y que quieren imponer su criterio. Y a veces ocurre en el hogar. Yo sé de la esposa de un anciano de iglesia que sufría mucho porque el esposo la maltrataba. En la iglesia el anciano oraba muy lindo y predicaba muy lindo, pero en la casa, cuando venía con el automóvil a la vuelta de la esquina, la mascota iba y se escondía debajo de la cama por miedo. Y la madre le decía a los hijos: hijos, vayan a la pieza, al cuarto, porque ahí viene papi. Y entonces en una ocasión esta hermana estaba orando con su niñita como de 5 años, porque sufría mucho la hijita. Y la madre estaba orando y le decía al Señor: Señor, yo te pido que ilumines a mi marido, por favor, ilumínalo. Y la niña a los 5 años de edad, que no entendía mucho el vocabulario, le tiró la falda a la mami y le dice: no, mami, no es ilumínalo, es elimínalo, porque a veces es el sentir que se tiene, ¿no es cierto? Así que, pero estamos hablando no imponer nuestro criterio, sino el discípulo es conocido porque ama. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que os amáis los unos a los otros. Hay unidad, ¿comprenden? En la unión está la fuerza. Y cuando esa iglesia que usted ha plantado, están todos los miembros unificados con una meta, con planes en común, con estrategias en común, la iglesia va a crecer. Pero si un hermano quiere hacer otra cosa y otro hermano quiere hacer otra cosa y otro quiere hacer otra cosa, no hay unidad, no va a progresar la iglesia, no va a progresar. Y la iglesia apostólica creció por eso. Tenía el Espíritu Santo, crecían en la doctrina, oraban, crecían socialmente y adoraban a Dios. Me quedan todavía unos 10 minutos. Y vamos a pedirle a nuestro querido hermano que anote un principio universal de crecimiento de iglesia. Un principio universal muy importante. Este principio se llama el principio de atracción. ¿Cómo se llama? Atracción. Yo escribí un artículo hace algunos años. Si ustedes quieren ver algunos de los artículos que yo he escrito relacionados al tema, vayan a mi página ricardonorton.com, nada más, ricardonorton.com, y ustedes van a ver un artículo que se llama La Iglesia Magnética. Ahora, ¿este edificio es la iglesia o es un lugar de convocación? ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Entonces, si usted quiere que esa iglesia que usted ha plantado crezca, usted va a necesitar que esa iglesia se convierta en una iglesia magnética. Y déjeme darle algunas ideas de las iglesias magnéticas. En primer lugar, una iglesia magnética tiene gente magnética. ¿Quién es una persona magnética? ¿Conocen ustedes en la iglesia gente magnética? Pero conocen a otras personas en la iglesia que uno las mira y le da hasta miedo. Sí, comprenden. Así que una iglesia magnética tiene gente magnética. Y cuando un visitante entra a la iglesia, está tan contento ese visitante, porque la gente es tan amable, tan amigable, tan cariñosa, tan cortés, que dice el visitante: yo quiero seguir yendo a esa iglesia. ¿Comprenden? Pero si cuando van a la iglesia están un montón de diaconisas ahí, por favor, su niño. Y ¿sabe? Hay visitantes que vienen a la iglesia, son personas, madres que tienen 3, 4 niños. Tienen 3, 4 niños, y cuando usted va a la casa de esas personas durante la semana, eso parece un zoológico. Los niños saltando por el refrigerador y por la mesa y gritando. Y después van a la iglesia y los chicos están activos, pero comparado al ruido que hacen en la casa, no es nada. Y en la opinión de la madre, ¿cómo se están portando sus niños? Están bien.
Pero para la diaconisa los agarra de las orejas y le dice: mire, señora, usted tiene que cuidar a su niño. ¿No ve que usted está en la casa de Dios? ¿Comprenden? Una iglesia magnética tiene gente magnética, y esa gente magnética tiene lo que se llama discernimiento. ¿Cuál es una palabra bíblica muy linda en el Apocalipsis para discernimiento? Para ver, a ver si hay alguna persona acá que... ¿Cuál? Colirio. Gracias. Colirio. Discernimiento. Tiene colirio para ver, para no decir cosas que vayan a ofender. ¿Comprenden? Entonces, hay personas que creen que el evangelio, tú le tienes que dar fuerza al evangelio y les tienes que decir desde el púlpito a los hermanos: fariseos, guías de ciegos, hipócritas, insensatos, que no soy ni frío ni caliente, por lo tanto os vomitaré de mi boca. Y hay gente que cree que es la... Pero no, si usted ve, la hermana Juaira explica cuando Jesús dijo esas palabras. Dice que las dijo con lágrimas en los ojos y después de haber agotado todos los otros medios. ¿Comprenden? Entonces, si usted ve que algún hermano o alguna persona anda en pecado, el Señor dice: ve tú con él solos, no en público, y ora con esa persona. Ayúdale, no criticarlo con segundos o terceros o con cuartos. Así es que una iglesia magnética tiene, en primer lugar, ¿qué? Gente magnética. Una iglesia magnética tiene actividades como magnéticas. Usted tiene que pensar cuál es el tipo de actividades que va a atraer a los vecinos no adventistas de su vecindario a vuestra iglesia. ¿Ustedes creen que los vecinos van a venir al grupito o a la iglesia que usted plantó para escuchar Levíticos 11 o Daniel 2 o Mateo 24 o Éxodo 20? ¿Ustedes creen? Quizá algunos sí, pero hay temas magnéticos que sí le va a gustar escuchar a la gente. Asuntos de finanzas, cómo bajar de peso, cómo llevarse bien con la esposa, cómo convertir a la esposa en una mujer de mármol. ¿Conocen ustedes a las mujeres de mármol? Les gusta el mar y el mol, el mar y el mol. Felices siempre, son siempre. Usted quiere que su esposa sea feliz, haga eso y verá. Entonces, ¿cómo llevarse bien con los hijos? ¿Comprenden? Les gusta muchas veces las profecías, temas proféticos. Así que usted se pregunta: ¿por qué razón no vienen los visitantes a la iglesia? Probablemente es porque la temática de la iglesia no es relevante para ellos. Para nosotros sí, y para Dios sí es relevante. Levíticos 11 es importante, Daniel 12 es importante, Éxodo 20 es importante, pero no necesariamente para atraerlos a la iglesia. Una vez que están en la iglesia y les gusta la iglesia, entonces, una vez que ya los has atraído, les vas a enseñar Éxodo 20, Levíticos 11, Daniel 2, Mateo 24. ¿Comprende? Pero no para atraerlos a la iglesia. Y muchas veces ocurre así, que el evangelismo convencional nuestro tiende a ser muy doctrinal y eso no va a atraer a la gente. Entonces, a ver, una iglesia magnética tiene, en primer lugar, gente magnética. En segundo lugar, actividades magnéticas. Una iglesia magnética tiene programas magnéticos. Y hay programas que son muy, muy buenos para atraer a la comunidad. Y la iglesia adventista tiene ya unos en su infraestructura. Por ejemplo, lo de las clases progresivas, eso de las abejitas labradoras, los aventureros, eso es un magneto para los vecinos, los niños de los vecinos, increíble. Usted quiere que vengan los vecinos adultos, tráigalos a través de los niños. A las madres, ellas quisieran ver a sus niños que en vez de andar tirando piedras en el vecindario o jugando en la calle, que vayan y se involucren en actividades sanas como
marchas y cómo aprender a hacer cosas, porque los Pathfinders, los aventureros, aprenden una gran cantidad de cosas que son bonitas, que son atractivas, que gustan a los niños. Y los niños vienen a la iglesia, pero ¿quién los tiene que traer? Los padres. Y después tienen paseos y los padres quieren ir. Y atrayendo a los niños, tú vas a atraer también a los padres. Así que una iglesia magnética tiene gente magnética, tiene actividades magnéticas, tiene programas magnéticos, tiene predicación magnética. Y hermanos y hermanas, no es fácil predicar un buen sermón todos los sábados, especialmente cuando usted tiene su propio trabajo de tiempo completo. No es fácil, ni aún para nosotros los pastores, ni aún para nosotros. Así es que eso va a requerir que usted consiga personas que le ayuden a compartir el púlpito. Usted no tiene que ser el único que debe sentarse cada semana al frente del púlpito para alimentar a los hermanos. Dele la oportunidad a otros. Y así usted va a estar involucrando y preparando a predicadores para el futuro. Pero a nosotros los pastores se nos duerme la gente con frecuencia. Yo sé de la historia de un pastor que cuando llovía, esto era en Costa Rica, se le metía el agua al sótano de la casa. Y era donde tenía su oficina, donde tenía los sermones. Y una vez estaba visitando el distrito y escuchó en la noticia que estaba lloviendo torrencialmente en su casa y se venían las aguas, se sobrellenaba la alcantarilla y se metía en la oficina. Y él, angustiado, fue y le llamó por teléfono a su esposa, le dice: mi amor, por favor, era tarde en la noche, ve abajo al sótano para ver cómo están mis sermones. Y la mujer somnolienta fue abajo y viró los sermones y después regresó al teléfono y le dice: mi amor, no te preocupes, tus sermones están como siempre, secos. ¿Han escuchado ustedes sermones secos? Secos. Probablemente cuando usted se graba los sermones, porque es bueno que uno se grabe los sermones. Entonces, pero una iglesia magnética va a tener predicación magnética. Una iglesia magnética tiene un edificio magnético. Y hermanos, tener un edificio magnético cuesta dinero o cuesta mucho trabajo. El fin de semana pasado estuve en San Francisco, en una ciudad que se llama Susun, y los hermanos construyeron un edificio maravilloso. Entre ellos eran todos de Latinoamérica. Uno hizo la electricidad, otro las paredes, otro se encargaron de unas bancas, las bancas sí las compraron. Maravilloso, lo edificaron los mismos hermanos. Usted sabe el tiempo que pasó Dios y lo delicado de la estructura del templo en Jerusalén, o del templo y del santuario terrenal. Mis hermanos, Dios quiere que le adoremos en un lugar lindo, y eso va a requerir mucho dinero con frecuencia. Por esa razón, el crecimiento de iglesia va a requerir, y con esto termino, de nuestras ofrendas. ¿Saben ustedes que hay un texto en la Biblia que dice: el dinero es poder, el dinero es escudo? ¿Dónde se encuentra ese texto? Eclesiastés 7, versículo 12. Porque escudo es el dinero. Otra versión dice: poder es el dinero. Ahora fíjense, ustedes hacen evangelismo con la misma ayuda del Espíritu Santo. Ustedes hacen evangelismo con la misma ayuda del Espíritu Santo, con un presupuesto de 10,000 pesos. Y hacen evangelismo con la misma ayuda del Espíritu Santo, con un presupuesto de 2 millones de pesos. ¿Con cuál le va a ir mejor? Con la misma ayuda del Espíritu Santo. ¿Comprenden? Es la realidad, mis hermanos. Y a la gente le gusta ir mejor a un edificio lindo,
En un edificio donde hay aire acondicionado, donde no hay que estar sudando la gota gorda. ¿Conocen ustedes lo que quiere decir la gota gorda? ¿Han escuchado el término? ¿Saben de dónde se originó? La gota gorda ocurre acá en el espinazo. Cuando uno suda, una gotita chiquita de sudor se une con otra, después con otra y con otra, y después se hace una gota bien grande y baja abajo y va arrastrando otras gotitas de sudor y se forma la gota gorda, así, sudando. Es difícil adorar a Dios cuando uno tiene que estar ventilándose. Yo sé de un pastor, mis hermanos, que estaba muy contento porque sus miembros de iglesia eran muy dadivosos, y un día el pastor no se aguantó y desde el púlpito les dijo un sábado por la mañana: ¿saben una cosa, hermanos? Ustedes son tan dadivosos que ustedes parecen de la tribu de Dan, de las 12 tribus de Israel, ¿ustedes recuerdan? Porque siempre dan y dan y dan. Y como siempre hay hermanos traviesos, cuando el pastor estaba despidiendo a la congregación, un hermano probablemente era antioqueño, ese hermano antioqueño, le dijo: y sabe una cosa, pastor, cuando él estaba despidiendo a la congregación, usted parece de la tribu de Isaacar, porque va a sacar y sacar y sacar todo el tiempo. Hay que dar para recibir. Mis queridos hermanos, quiero felicitarles por las iglesias que ustedes han plantado. Quiero felicitarles porque ahora ustedes tienen en su corazón el deseo de plantar más iglesias. Pero es más que plantar iglesias, es necesario hacerlas crecer. Y ojalá que ustedes, con estas ideas que hemos presentado, crecimiento de expansión, crecimiento de extensión, ver cómo la iglesia apostólica creció con el Espíritu Santo, unánimes, juntos, orando, en sociabilidad, partiendo el pan y convirtiendo a su iglesia en un imán, en un magneto. ¿Y sabe lo lindo de los magnetos? Cuando usted tiene un puñado de clavos y usted pone un imán, ¿qué pasa? El imán atrae un clavo y ese clavo atrae a otro y ese clavo atrae a otro y a otro y a otro. ¿Comprenden? Y eso es lo que queremos, que la iglesia sea una iglesia magnética, que atraiga a una persona y esa persona va a atraer a otra y a otra. Bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a proceder.